desde ya agradecerle a Jorge y a José y a todo AGOEC y a todos los trabajadores que están conectados. La verdad que debo reconocer que venimos desde la empresa y por mandato del directorio tomando algunas medidas en los últimos meses, acompañando obviamente toda esta situación, llamémosle de crisis o de cambio, y no estábamos sólidos en el asesoramiento profesional que debíamos tener. Y la verdad que logramos, por intermedio del doctor Francisco Nasinovich, con el cual me une, es anecdótico, pero me une una relación personal de mucho tiempo con él. Él es infectólogo, es el jefe de infectología del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, es médico infectólogo del Centro Estambulián, y bueno, la verdad que necesitábamos tener un fundamento profesional auténtico, objetivo y independiente, y la verdad que con Invera, que es la asociación civil que conforma el doctor con otros colegas, nos sentimos muy cómodos y bueno, empezamos con este asesoramiento que es para la empresa, o sea que es para ustedes, porque que asesore a la empresa quiere decir que asesora a los trabajadores, que asesora a oficio y para seguridad, en este caso, de todos ustedes. Así que bueno, dentro de este marco de asesoramiento y de relación profesional con el doctor y con Invera, la idea fue, a pedido de Jorge y con mucho gusto, hacer esta charla, en la cual yo no soy más que un introductor, y es más, me corro rápido del medio para aprovecharlo el 100% al doctor y a todas las inquietudes que ustedes tengan. Así que, sin más, les dejo en la grata presencia y audiencia del doctor Francisco Nasinovich, que como todos ven, en su nombre de Zoom figura como Pancho, que es como yo lo conozco cariñosamente. Así que bueno, les dejo el lugar al doctor y al grupo de Jorge y de José y de los organizadores. Bueno, gracias Alberto. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias Alberto, gracias Jorge por la inquietud. La verdad que podamos concretar este tipo de reuniones. No todo el mundo lo hace, así que es muy valioso que les haya surgido estas ganas de seguir conversando de este tema. Ahí vi que, bueno, les agradezco el título de la charla, un poco exagerado para mi gusto. Yo le dije a Alberto que sacara eso. Mis hijos cuando eran chiquitos, yo tengo 5 chicos, y me decían que si yo era el mejor infectólogo del país, y yo le decía de la cuadra. Así que eso es una verdad. Pero bueno, gracias por esa exageración. Y me parece bárbaro que haya tanta gente. A nosotros nos gusta mucho. Ustedes saben que los infectólogos no somos médicos de cabecera de ningún paciente. Trabajamos siempre en equipo. Solamente los pacientes que son portadores del VIH, ahí somos médicos de cabecera. Pero si no, estamos acostumbrados y entrenados a trabajar en equipo. Y así nos gusta hacer. Así que esto, y trabajar con la comunidad, no solamente con nuestros pares, con nuestros colegas. Aparte, los infectólogos nos manejamos dentro del ámbito de la salud con las áreas, no solamente con los médicos, sino con el área de la limpieza, con el área de la alimentación, con el área de mantenimiento. Con todos tenemos vínculo, así que nos gusta mucho intercambiar con las personas que tienen otras miradas y otras disciplinas. Y yo la idea no es que yo les hable demasiado más, sino a través de las preguntas que ustedes me hagan. Hemos iniciado una fase distinta en Capital Federal y el APA de la pandemia,
que tenemos que llevar adelante todos juntos, sin aflojar el esfuerzo. Ya he estado viendo los protocolos que ustedes han desarrollado, se nota que han trabajado, que han hecho un gran esfuerzo. Está bueno esto que abran las puertas hacia grupos externos, porque eso habla también de la honestidad, de la independencia, de que quieren tener supervisión, de que quieren hacer las cosas bien para su gente. Y eso es lo que tratamos de hacer también en nuestros lugares de trabajo, que la gente tenga espacios seguros donde desempeñar sus actividades, sobre todo aquellos que hacemos actividades esenciales, como ustedes, como nosotros, y ahora que la gente está volviendo a sus tareas, también prepararnos para eso. Así que es muy importante que nos sentimos muy también honrados nosotros que nos den espacio, porque a veces vemos que hay mucha gente no médica, no del ámbito de la salud, que opina en los medios de diversas maneras, con mucha autoridad, sobre cosas que a nosotros nos ha llevado décadas a aprender y a entender, y hay muchas que todavía ni siquiera llegamos a entender ahora, con este virus que nos pone a todos, que ha derribado un montón de paradigmas, un montón de conocimientos que pensábamos que teníamos. Este virus nos ha obligado a seguir estudiando, porque siempre estamos estudiando. Así que está muy bueno que quieran preguntar. Yo les pido que me hagan todas las preguntas. Las que no sé, les voy a decir no sé. No tengan miedo de preguntar, ninguna pregunta es tonta, lo tonto es... Así que todas las inquietudes que tengan, encantado de poder, y vi ahí la página que tienen para cerrar la introducción con esta aula virtual. Ojalá que podamos tener otras charlas hablando de otras cosas que podemos ofrecer nosotros los infectólogos, como la prevención con vacunas y otras cosas que se pueden hacer en el ámbito del trabajo. Ojalá que podamos tener espacio, una linda página tienen, así que está muy bueno que esto forme parte. Así que los escucho, cualquier inquietud, estoy dispuesto a ver si puedo respondérselas. Creo que Mónica, ¿no?, iba a hacer de moderación y de coordinación. Sí, Mónica Larraz, nuestra secretaria de capacitación. ¿Sí me escuchan? Bueno, empecemos entonces. Tengo acá algunas preguntas ya planteadas. La primera es, una persona después de ser hisopada en forma negativa, porque es que esté cursando la enfermedad, y de ser positivo, ¿puede que el hisopado le dé recién a los 10 días? Bueno, a ver, en general, en medicina no existen estudios que tengan, yo siempre les decía en la otra reunión que tuvimos inicial, una cosa, Mónica, vos decime si me escuchan bien, pero también... Me parece que Mónica está haciendo eco con su micrófono. Eco. Le decía a Mónica que me haga saber si me escuchan bien, Alberto, vos también, pero sobre todo, si digo alguna palabra que no se entiende, a veces sin querer los médicos hablamos con algún término técnico, les pido por favor que me paren o que me digan para aclarárselos, que me comprendan. En medicina no existe ningún estudio que sea 100%, digamos, el resultado sea 100%, no existe ese número en medicina, ni el 100 ni el 0. El hisopado, en el caso del coronavirus, tiene, en los pacientes que tienen síntomas, tiene 25 a 30% de falsos negativos, es decir, que puede ser negativo y la persona tener igual la enfermedad. Y además es positivo durante los primeros 7 días de haber iniciado los síntomas. Es decir, después del 7º día va cayendo la posibilidad de tener un resultado positivo. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Así que la pregunta era si uno puede tener un hisopado negativo y tener la enfermedad.
La respuesta es sí. Por eso muchas veces hay que repetir el estudio, y es lo que hacemos en los pacientes que se hospitalizan, que tenemos una fuerte sospecha de que puede tener coronavirus, y entonces le repetimos el estudio. Y muchas veces nos pasa que el estudio siguiente, ahí sí es positivo. Así que esa es la pregunta. No sé si contesté toda la pregunta, Mónica. Sí, sí, era esa la pregunta. Si algún compañero tiene alguna otra pregunta que quiera formular, porque yo tengo varias que fui recibiendo. Si no, sigo yo con las preguntas. Me tomas a mí, Alberto. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Alberto. Disculpame porque, ¿cómo te va? Buenas tardes, doctor. Un placer y saludo a todos los que están en la sala. Hoy recibimos una información por medio de Infobae, donde la Universidad de Oxford, tengo entendido, ya habría pasado la etapa 2 de una vacuna, donde se han hecho sobre personas sanas. Faltaría pasar la fase 3, que es aquella cuando cumple la función preventiva de la vacuna. Las informaciones que yo tengo por los medios, tanto sean radiales, es que inclusive ya había gran cantidad en Estados Unidos de esta vacuna. Y trae, digamos, muy buenos alientos por las revistas científicas de la zona. Eso es la pregunta que yo le quiero hacer, doctor. Eso, por un lado, si es cierto o es nada más que una información debido a la gran necesidad de querer tener algo, ¿no es cierto?, como para poder salir de este mal. Eso por un lado. Y la otra pregunta, y ya ahí le voy a agradecer, es si el sistema inmunológico nuestro, el normal, el común de cualquier ser humano, ¿qué influencia tiene el hematocrito en sangre? Principalmente en los deportistas, que son los que aumentan esa cantidad. Eso me gustaría, dado que yo me dedico a eso, en el ciclismo, a mí me gustaría saber qué influencia tiene el aumento del hematocrito en sangre, que la bicicleta lo hace. Bueno, gracias, Alberto. Siempre, como la otra reunión, son todas preguntas picantes las que me hacen, porque son muy interesantes. Te contesto la primera, que es la más fácil, la del hematocrito, Alberto. Los deportistas, sobre todo los deportistas de elite o los que hacen actividad deportiva intensa, como para suplir o para alimentar esa actividad, para que los músculos puedan respirar adecuadamente, necesitan oxígeno, entre otras cosas, aparte de la alimentación y la glucosa, etcétera, el azúcar, necesitan oxígeno. Entonces, la manera que tiene el organismo de proveer oxígeno, cuando todos tenemos un número de glóbulos rojos, más o menos entre 4 y 5 millones, todos tenemos, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo es una pelotita que lleva el oxígeno dentro, ¿no? Y la transporta a todo el organismo. Entonces, en los que hacen actividad deportiva, para responder a esa demanda en la actividad deportiva que hace el organismo, es aumentar la cantidad de glóbulos rojos para que haya más transportes de oxígeno para todo el cuerpo. Así que ese es el motivo. Vos decís que es la expresión de la cantidad de glóbulos en el organismo. Lo mismo pasa en la que va a lugares de altura, ¿no? Para responder a la baja cantidad de oxígeno, aumentan los glóbulos rojos. Así que esa es la primera pregunta, después decime si te contesté todo. El tema vacunas, muy importante. Todos los proyectos de vacunas que hay en el mundo, hay más de 140 proyectos de vacunas en el mundo, inédito para una enfermedad. Fíjense que para aquellas personas que son reticentes a las vacunas, estamos viviendo en un mundo a la cual le falta una sola, que es para el coronavirus. Así que los proyectos de vacunas son muy importantes, muy interesantes. Se están desarrollando más de 140 proyectos. Y está muy avanzado
como bien vos dijiste, Alberto, un grupo británico que está llevando adelante esta vacuna, como hay otros que ya habrán escuchado la vacuna de Pfizer, también otro grupo americano, en fin, hay muchos que están avanzados. Las fases que vos mencionaste, que no me voy a poner a detallar eso, pero que lo mencionaste bien, son diferentes procesos en cualquier estudio. Primero se ve si esa vacuna, en este caso, si es segura, que no cause daño, se hace en animales, en humanos, después se ve que provoque lo que uno busca, es decir, que provoque una protección adecuada. Entonces también se hacen estudios que también en seres humanos, primero en animales, después en seres humanos, se van haciendo una serie de pasos. Es muy estricto el hecho de los estudios, que ahora en el caso de las vacunas, como vos también adelantaste, Alberto, muchas de esas fases se están achicando los tiempos por esta necesidad que tenemos de contar con una vacuna para este nuevo virus. Así que se están haciendo estudios en Estados Unidos, en Alemania, la vacuna que se va a probar acá en Argentina con un convenio concreto con un grupo de investigadores muy destacado acá de Argentina, que lidera un médico que lo habrán escuchado, que es el doctor, se me fue este chico que está en la fundación, se me fue Pedro el Cam. apellido ahora sí. ¿Perdón? Pedro Cam. No, Pedro, no. Ya me va a venir el nombre, pero es un médico infector, un médico pediatra en realidad, está trabajando que se formó en Estados Unidos, está trabajando acá en Argentina y que va a ser el líder de la vacuna que ya se probó en otros países, en gente sana, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Y ahora tenemos la oportunidad de poder probarlo acá en Argentina. Y eso es una cosa muy importante porque también le da cierto privilegio a los países que prueban la vacuna en sus países para tener después prioridad, si Dios quiere, cuando se hagan estas vacunas. El infectólogo que lo va a liderar acá es Fernando Pollack, ya lo habrán visto en muchos medios, que es el que va a llevar adelante el estudio de la vacuna de Pfizer. Y está también la vacuna de Oxford, que a propósito de eso, el ministro de Salud de la Nación también está haciendo gestiones para que esa vacuna pueda ser utilizada acá en Argentina. Se va a probar en Brasil, así que están haciendo gestiones para que también Argentina sea una candidata para probar esa vacuna. ¿Cuándo vamos a tener esa vacuna? No lo sabemos todavía. Pensamos que en el hemisferio norte quizás esté para el 2021, probablemente para mediados de año, pero depende un poco los resultados de los estudios que se están haciendo con estos proyectos, pero hay un montón, por suerte, hay un montón de desarrollos, inclusive también aquí en Argentina, varios de investigadores del CONICET, están trabajando también en esa línea, pero estas dos que vos mencionaste, la de Oxford y la que yo menciono de Pfizer, son las más avanzadas. El audio, Mónica, el audio no sale. Hola, Doctor. sí. Una es, el que tuvo COVID, ¿está inmunizado por cuántos meses? ¿Se puede volver a contagiar o nunca más lo tendrá? Y la siguiente es, ¿sirve el plasma del asintomático para donar? Muy bien. Son bravos, ¿eh? Muy buena la pregunta. Bueno, ¿qué sabemos? Cuando uno tiene el coronavirus, eso es uno de los conceptos que hemos descubierto con el coronavirus porque no lo comparte con otros gérmenes. Cuando uno tiene el coronavirus, se desarrollan anticuerpos, pero no todas las personas. Se ha visto que 1/3 de las personas que están con síntomas no tienen anticuerpos protectores, no tienen nada. Se los mide y no tienen nada. 1/3. Los que quedan con anticuerpos saben que todos los anticuerpos no son iguales.
no todos los anticuerpos protegen contra una nueva infección. Bueno, de esos que quedan con anticuerpos, no todos tienen anticuerpos que los han protegidos. Y de esos que tienen anticuerpos, tampoco sabemos cuánto duran, porque es una infección que tiene muy poquito tiempo y parece que no duran todo el tiempo. Así que la reinfección de vuelta con otro coronavirus, o con el mismo coronavirus, parece que es una probabilidad, si bien hasta ahora lo que sabemos, hasta hoy martes 21 de julio, por ahí mañana tenemos alguna otra información, parecería que es infrecuente que una persona que ya tuvo el coronavirus vuelva a tener. Por lo cual, esta pregunta es muy importante porque que una persona tenga anticuerpos no significa eso un pasaporte de inmunidad, como se le llama en el ámbito de la salud, necesariamente. Por lo menos no lo sabemos de la infección natural. Vamos a ver si las vacunas son capaces de darnos ese pasaporte de inmunidad, de otorgarnos una inmunidad que sea duradera. Ustedes acuérdense que el virus de la gripe, por ejemplo, los anticuerpos que genera la vacuna no duran de por vida, duran unos meses, tiene la mayor eficacia durante 6 a 9 meses y después disminuyen esos anticuerpos. Así que por eso es una de las razones por las cuales hay que vacunarse todos los años, porque el virus va cambiando, se va cambiando y el sistema inmune no lo reconoce. Y parecería que con el coronavirus podría llegar a pasar una cosa parecida, es decir, dependiendo de la vacuna, ¿no? Que se vaya de los diferentes proyectos que atacan a diferentes partes del virus, hay que ver si podemos lograr una inmunidad duradera o son vacunas que habrá que repetir, no lo sabemos. Pero en concreto es esto que yo te digo, Mónica, no todas las personas tienen anticuerpos, no todas tienen, los que tienen anticuerpos son protectores y no sabemos cuánto duran. Jorge, vos La querías, siguiente, ¿no?, comentar algo. la otra pregunta era si servía el plasma de una persona asintomática. No, asintomática no. Se usa, en realidad no está estudiado, en realidad eso. Los asintomáticos, hay pocos estudios sobre qué pasa con los asintomáticos. Lo que se sabe y se está estudiando y todavía no tenemos suficientes datos, parece bastante promisorio que el plasma de personas que han tenido la enfermedad podría llegar a ser de utilidad para algunos enfermos. Pero todavía eso está todo bajo un protocolo de investigación en diferentes partes del mundo para ver si sirve el plasma que se llama de convaleciente, es decir, del que se está recuperando de la enfermedad. No sabemos todavía. Hola. Acá veo algunas preguntas en el chat. Si algún compañero quiere hacer alguna pregunta o sigo formulando las que están en el chat. Bueno, Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí Perfecto, Gustavo quiere hacer una consulta, una pregunta y después tengo otra pregunta. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Gustavo, adelante. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Te hago una pregunta, porque justo ayer leyendo Infobae, leí que científicos argentinos están investigando sobre una alta dosis del omega 3 que podría prevenir el COVID-19. Me llamó la atención porque yo, por problemas de colesterol, triglicéridos, consumo mucho, me dan muchos vitaminas de omega 3, esas cápsulas de aceite de pescado. Y me interesó el tema, más o menos lo leí muy por arriba y quería saber qué se sabe de esto, ¿no? Si puede prevenir el tema del omega 3 con referencia al COVID. Mirá, no sabemos más de lo que surgió en esta información de Infobae, que la verdad que están bastante al día con la información. Te diría que es de los medios que más información médica
con bastante precisión aporta, te voy a decir. Sí. Hay muchas cosas que se están estudiando, digamos, para ver si pueden tener un efecto sobre la infección que ocasiona el coronavirus. Entonces, hay mucha medicación, como el omega 3, que en realidad es un componente natural del pescado, pero que se puede dar en suplementos dietarios, o también otras sustancias naturales como la melatonina, que habrán visto alguna vez que se usan para dormir, para mejorar el sueño, o para lo que se llama el jet lag, el cambio de horario cuando uno viaja. Parecería que esas sustancias podrían tener un protector para la infección del virus, pero si bien es todo muy promisorio, todavía no tenemos suficientes datos como para decirle a la gente que tiene que consumir tal o cual cosa para prevenir el virus. Menos, te voy a hacer la comparación con otra cosa que la gente conoce mucho, que es más bien un conocimiento así con la vitamina C. Viste que la gente dice que hay que tomar vitamina C para prevenir el resfrío. Bueno, las evidencias de que eso es así son muy pobres. Mira. Está muy bien tomar vitaminas, está bien alimentarse, pero no creo que tomar vitamina C o comer más cítricos, más naranja y mandarina, te previene el resfrío. Así que son todas cosas que todavía en la medicina estamos aprendiendo, y lo mismo con el omega 3 ahora con el coronavirus. Bueno, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Y Jorge. Con respecto al tema de la vacuna nada más es de prevención, no cura, presupongo. Como bueno, es importante lo que decís, porque no todo el mundo tiene ese concepto, ni siquiera los médicos. Hay vacunas preventivas y vacunas terapéuticas. Por ejemplo, vacunas terapéuticas que se están desarrollando hace mucho tiempo, todavía no con suficiente éxito, por eso no han salido al mercado tampoco, son vacunas para tratar los pacientes que son portadores del VIH. Pero la mayoría de las vacunas que conocemos nosotros son vacunas preventivas, es decir, para no tener la infección, o en el caso de tenerla, que sea de una forma menos intensa o menos grave, como por ejemplo pasa con la de la gripe. La vacuna de la gripe, el objetivo no es tanto que la gente no tenga la gripe, sino que no tenga las complicaciones de la enfermedad. Eso es muy importante, porque muchas veces la gente se vacuna y no sabe eso. Dice, uy, me vacuné, me engripé igual. Pero el objetivo no es tanto eso, sino que no tengan las complicaciones de la enfermedad. Eso es una cosa importante. Y lo mismo con el tema del coronavirus. Por ahora, hasta lo que yo sé por lo menos, todos los proyectos que hay en curso son vacunas preventivas, Jorge. Está bien. Y en el caso de que sean todas vacunas preventivas, ¿qué eficacia tiene el medicamento? Hay un medicamento ruso, el Avifavir, que está aplicando en Rusia y dice que cura la enfermedad, o por lo menos no la hace que sea tan grave. Mirá, son dos cosas diferentes. Hay para prevenir las enfermedades, se pueden utilizar vacunas, lo que ya conocemos, la del tétano, la del sarampión, todas las que conocemos, que le damos a los niños, la de la gripe, etc. Y hay algunas estrategias para prevenir infecciones que es con medicamentos, que se llaman profilaxis. Por ejemplo, si alguno tiene una herida, lo mordió un perro, bueno, se le da profilaxis con antibióticos para evitar las infecciones que puede ocasionar la mordedura del animal, que tiene gérmenes en la boca, y al morder los inocula la herida. Entonces se dan antibióticos. En el caso del coronavirus, se están haciendo estudios, no solamente con drogas para tratar a los pacientes con antivirales, como este medicamento ruso que mencionás, el otro es el Remdesivir, que lo han más veces, y otros medicamentos,
sino también que hay estudios con algunos de estos medicamentos que tienen efecto con el virus que se están experimentando para prevenir. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, para los profesionales de la salud, pónganse enfermeros o médicos que estamos con pacientes, atendemos pacientes que tienen COVID, si tomamos un medicamento mientras estamos atendiendo a esa persona, si podemos evitar tener la enfermedad mientras llega la vacuna. O también en aquellos que están en contacto con personas que tienen coronavirus, si yo tomo algo una vez que estuve en contacto, si puedo evitar desarrollar la enfermedad. En fin, son todos estudios que se están haciendo, que todavía no tenemos información, tanto para tratar el virus, la persona que está enferma, sobre todo los más graves, y otros para tratar de evitar la enfermedad una vez que uno tuvo el contacto. Muy bien. Cecilia, ¿tenés una pregunta? No, yo no, yo estoy escuchando hasta ahora. Acá veo una pregunta de Giselle, muy importante. Bueno, una pregunta también. Yo tengo una, pero díganme cuándo. Decime, Cecilia, pensé que no tenía. Dale, Ceci, dale. Bueno. Hay dos Cecilias, ¿no? Buenas tardes a los que no saludé, doctor. El otro día, le voy a hacer una pregunta similar a la que le hice el otro día en la reunión que tuvimos, pero que era más chiquita y estuvimos hablando en las áreas que nos desarrollamos, gerencia de recursos humanos y demás, pero acá veo que esta información trabaja en distintas sedes, sectores operativos, y me gustaría que usted otra vez desarrolle lo que se considera contacto estrecho. Esto nos ayuda a nosotros cuando surge un caso sospechoso, ya sea por síntomas o porque hay que aislarlo por un caso sospechoso. Nosotros tenemos que hacer como el relevamiento de la gente que está trabajando con esta persona y aislarlos inmediatamente. Primero lo hicimos medio a los pinchazos porque aislábamos a todo un grupo o a todo un turno, hasta que lo fuimos como encauzando. Pero estaría buenísimo, me parece que les va a ayudar mucho a todos, que nos detalle un poco el... Bárbaro. Sí, es una pregunta importante porque inclusive son conceptos dinámicos que van cambiando y han ido cambiando en Argentina a medida que conocíamos la situación. Contacto estrecho, es importante saberlo, Cecilia, porque siempre se genera mucho temor, inquietud en la gente que estuvo en contacto con alguien. Entonces, hay que saber bien por dos razones. Una, porque no tenemos que discriminar a nadie porque tienen la enfermedad. Y otra, porque hay temor por la prudencia, ¿no? El temor quizá nos hace más manipulables y hasta nos puede volver violentos porque no pensamos. En cambio, la prudencia nos exige cierta disciplina, orden, solidaridad, y uno actúa racionalmente, pensando. El contacto estrecho, muy bien definido por la autoridad sanitaria. Son personas que han estado a menos de 1,5 metros con alguien positivo, que no han estado con los elementos de protección, tapabocas, que esa persona tampoco ha estado con elementos de protección y que han estado por lo menos en esas condiciones. Eso es un contacto estrecho. Entonces, de acuerdo a eso, uno va analizando, una vez que define el contacto estrecho, cuál es el grado de riesgo. Porque hay personas que han estado por ahí, estuvieron con el tapabocas, el positivo no, pero estuvieron con el tapabocas, estuvieron menos de 15 minutos a una distancia prudencial. Esa es una situación de contacto estrecho, pero de bajo riesgo. Entonces, esas personas en general no tienen que estar con restricciones laborales ni aislarse, y sí automonitoreo de los síntomas se llama. Es decir, cuando les aparezca un síntoma, aunque sea mínimo, dolor de garganta, los que ya sabemos, dolor de garganta,
tos, dificultad para respirar, febrícula de por lo menos 37,5, ahí tiene que avisar porque dice, bueno, tengo un síntoma, tuve un contacto de bajo riesgo con un positivo. Y de acuerdo a eso se van evaluando los riesgos. Si esas dos personas estuvieron juntas más de 15 minutos, ninguna con tapabocas y a una distancia menor a 1,5 metros, eso es un contacto de alto riesgo. Entonces se va evaluando en cada situación. Siempre, Cecilia, vos lo habrás visto, tenemos grises. Siempre, porque no todos encajan. Esto no es que lo digo yo, esto lo dice la autoridad sanitaria, está online, está libre para acceder en cómo se evalúan los contactos del personal esencial. Así que todo eso nos ayuda a evaluar, pero siempre hay grises y siempre lo que nos tiene que servir evaluar los grupos de los contactos estrechos de acuerdo al riesgo es también para dar tranquilidad a la gente. Entonces es muy importante porque a veces la gente actúa exageradamente. Entonces por ahí dice voy a aislar a todo el turno y te quedas sin gente en ese turno, nos pasa en el hospital. Entonces tenemos que ir viendo caso por caso, armar el rompecabezas despacito, con criterio, analizando caso por caso y viendo cómo se hace para proteger a la gente que estuvo probablemente expuesta. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. Dice, cuando una persona dona sangre, ¿puede saber si tuvo COVID-19? Qué buena pregunta. Vos sabés que están desarrollándose los estudios, y de hecho ya se hacen, para las personas que donan sangre, hacerles el testeo del COVID en la sangre. Porque no se sabe bien, ¿viste? Si uno puede tener anticuerpos y puede tener también pedacitos del virus circulando en la sangre. Entonces, se están tratando de optimizar esos recursos para que la sangre sea segura. Igual, un aspecto importante es que yo ya les digo porque les hago un pedido con esto, ustedes saben que disminuyó como un 70% o más la donación de sangre. Saben que no teníamos... Yo di sangre en el lugar donde trabajo, fui a dar sangre para que se pudieran operar los pacientes de cirugía cardíaca porque no teníamos donantes. Mandé a mis hijos. Hoy fueron mis hijos a donar sangre, de vuelta, ya la segunda vez. No tenemos sangre para operar a los pacientes comunes. Cirugías de urgencia, la gente ha dejado de donar. Entonces yo les pido que hagan una campaña, les propongo que hagan una campaña interna para donar sangre, porque no tenemos donantes y los pacientes muchas veces se pueden morir porque no tienen dadores de sangre. Entonces, lo que te quería decir es que el virus, como a baja temperatura, como se conserva la sangre, se muere. Entonces, por suerte, la sangre y los derivados de la sangre que se usan son seguros en Argentina. Tenemos muy buenos centros que reúnen los donantes, así que sería un acto, uno más de todo lo que siendo de enorme solidaridad, que estimulen a su gente a donar sangre porque hacen falta 80% más de donantes de sangre en la capital federal, es muy importante. Tengo una pregunta, no sé si se puede. Adelante, adelante. Buenas tardes, doctor. Usted, cuando yo lo veo, me hace pensar al doctor Raúl de Marsella, que usted debe conocer, un infectólogo. Yo quería hablar de la cloroquinina y saber si es un tratamiento, lo que piensa usted de la cloroquinina, si es un tratamiento eficaz, como lo dice el doctor Raúl. Bueno, yo lo conozco a Didier, es un personaje, como vos lo podés ver, más personaje que yo, y aparte más destacado que yo, pero es una persona muy inteligente, es un referente en muchos aspectos de la infectología, y yo creo que él ha hecho un aporte interesante en ese sentido, que todavía está por definirse del todo, pero ya les puedo decir que no parecería, digamos, que los estudios ahora más, la calidad de los estudios que se están haciendo probando esta droga,
como única droga parecería que no sería una buena alternativa, como única droga. Podría ser que la hidroxicloroquina, que es para la malaria en realidad, se utiliza para otras enfermedades como algunas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, la hidroxicloroquina parecería que podría tener algún rol cuando se la asocia con otra, pero no sola. De hecho, las últimas informaciones que tenemos es que solita parece que no sería una buena alternativa. Algunos la están estudiando como prevención, como hablábamos antes, como prevención para aquellos que están expuestos al virus, por ejemplo, médicos, enfermeros, etc. Pero por ahora, para tratamiento, parece que solita no sería una buena alternativa. Pero cuando quieras organizamos algo en Bariloche y vamos a hablar de eso allá. Hay que preguntar a Jorge. Bueno, tenemos otra pregunta. Una compañera nos pide si puede explicar cuál es el protocolo cuando llegamos a casa con las compras, qué pasa con el tema de los zapatos, cuál Buenísimo. es la limpieza. Esa pregunta la vi acá en el chat, es muy importante porque es una cosa bien cotidiana. Gracias, Giselle, que hiciste esa pregunta. Mirá, lo que es, cuando uno llega a casa, siempre entendemos que la gente cuando va a trabajar, la ropa de trabajo en el lugar es propia del lugar. Y cuando se va a su casa, se va con ropa de calle, no con la ropa del trabajo. Cuando llega, vamos a suponer ese escenario por lo menos, ¿no? Cuando llegamos a casa, es importante tomar ciertas conductas. Cuando llegamos, siempre lavado de manos con alcohol gel. Nos vamos a sacar el tapabocas que llevamos en el transcurso del viaje a casa. Y siempre llegamos, nos lavamos con el alcohol gel, sacamos el tapabocas, nos volvemos a lavar, porque puede estar contaminado, nos volvemos a poner alcohol gel. Después agarramos el alcohol 70 en rociador, nos ponemos en la suela del calzado, y ahí nos sacamos el calzado y lo dejamos en otro lugar y nos ponemos un calzado propio de la casa. Y además, le sugerimos a la gente que tenga una batea, una bandejita, donde poner cuando llega las llaves de casa, las llaves del auto, la billetera, el celular. Entonces, el celular aparte, pero todo eso, las llaves, la billetera, las llaves del auto, le tiramos alcohol 70 a eso y lo dejamos en esa batea 3 minutos. Si tenía el virus, se murió. Y después en un paño le ponemos en un pañito alcohol 70 y se lo pasamos al celular. No tirar directo al celular porque se arruina. Lo mismo que en las computadoras, no hay que tirar directo el alcohol 70 porque se dañan las pantallas, sobre todo las que son con digitales que se tocan, digamos, ¿no? Con el touch. Sino con un paño y se pasa al celular de un lado y del otro, lo deja y listo. Si uno viene con la ropa de trabajo por algún motivo, lo mejor es cambiársela y ponerse otra cosa. No hace falta bañarse, salvo que uno haya hecho trabajo que esté con polvo, esté sucio y quiera estarse, pero más que nada con una cosa de confort. En principio uno se cambia la ropa y ya puede estar en casa y recién después de eso, saluda a la esposa, a los hijos, al perro, después de estos pasos que yo hice. Otra cosa importante que dice Giselle, con el súper. ¿Qué hacemos con el súper? Bueno, cuando venimos con las bolsas del súper, lo que hacemos cuando entramos a casa es le tiramos a la bolsa alcohol 70, siempre dejar actuar 3 a 5 minutos para que pueda ejercer su rol de matar al virus. Y después las cosas de adentro, las que se pueden limpiar con alcohol 70, se limpian con alcohol 70 con un paño, las latas, la bolsa de azúcar,
la polenta, de las salchichas, etcétera, y se van guardando. Y aquellas que no se pueden humedecer, bueno, se las puede dejar, por ahí las que tienen cobertura de papel, que no se pueden humedecer, se las puede dejar un rato al aire y se les pasa un pañito después muy suave, sin mucha humedad, para limpiar por el exterior, y ya se puede utilizar. Y por supuesto, lo que son las verduras, las frutas, todo eso se debe poner en la pileta y se lava antes de guardar el ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber, como primera pregunta, si es lo mismo utilizar alcohol 70 que lavandina en las medidas que recomendaban, o si es menos eficaz usar la lavandina con el agua. Y, bueno, en principio esa pregunta. Bueno, Matías, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Pancho? Acá te veo como Matías, ¿puede ser? Sí. Mirá, Matías, es muy importante lo que decís, porque la gente muchas veces, sobre todo al principio, ahora no tanto, pero al principio de la pandemia, salía corriendo a comprar lavandina nada más. Y resulta que hay una serie de productos que son tan eficaces como la lavandina para limpiar, que son contra el coronavirus. Que después, si ustedes quieren, yo se lo voy a mandar a Alberto el listado, para que ustedes puedan, por ejemplo, siempre me acuerdo, le digo a la gente porque se ríe, Mr. Músculo sirve para el coronavirus. Entonces no hay que salir a comprar lavandina o alcohol 70 nada más, sino que hay una serie de componentes en el comercio de fácil acceso a la actividad para el coronavirus. Yo después les voy a mandar el listado, si quiere Alberto después le manda a todos, porque es para tener en casa, en la puerta de la heladera, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, en general, la lavandina, que ahí les voy a poner en el informe, pero también el alcohol 70, que lo pueden preparar ustedes, compran alcohol 96 y ponen 3 partes de alcohol y 1 de agua. Así se hace el alcohol 70. Pero hay otros productos que se pueden usar para higienizar. Para las manos no hace falta siempre alcohol 70. Lavado de manos con agua y jabón está muy bien también. El jabón lo mata al virus. Si uno se lava bien, lo que pasa es que a veces la gente no se lava bien. Se lava un poquito así la punta de los dedos y nada más. Se dice que se hace un lavado enérgico, con agua y jabón, pase por los dedos, bien las uñas, todo bien, entre 20 a 40 segundos. Yo te hago así, contar 20 a 40 segundos, se te hace larguísimo, pero eso es lo que hay que hacer, porque el lavado con agua y jabón está muy bien, no siempre tiene que ser con alcohol 70. Alcohol 70 es por ahí cuando uno toca superficies potencialmente contaminadas, por ejemplo, y ahí me haces decir una cosa importante, Matías. Cuando uno viaja en el transporte público, uno tiene que tratar de que esté bien ventilado, viajar con la ventanilla abierta. Y cuando se baja del transporte público, se pone alcohol gel en las manos, porque todas las manijas, todo lo que uno se agarra en el transporte público, el subte, el tren, el colectivo, un remis, un taxi, puede estar contaminado. Entonces uno cuando se baja tiene que tener el alcohol gel y se va caminando. Y después quería hacerle otra pregunta, si se puede, que es respecto a los deliveries, con respecto a comprar comida ya elaborada. ¿Es alto el riesgo o no? Vos sabés que es interesante lo que mencionás, porque estamos teniendo problemas con los chicos que trabajan en los deliveries, porque se cuidan poco, ¿viste? Vos los ves ahí en las esquinas que no están con el barbijo bien puesto, lo tienen por acá, o no lo tienen, y están expuestos con la gente, y muchas veces se fían del casco que usan para la moto, ¿viste? Y eso es una protección incompleta, entonces es un problema porque hay muchos chicos y consultan tarde
porque como no están en relación de dependencia, entonces consultan tarde con síntomas, así que es todo un problema los chicos que trabajan en el delivery. Pero con el delivery es lo mismo de lo que te decía de las compras que haces de afuera. En general, los alimentos suelen ser seguros, están cocidos, así que cuando te traen la caja con el delivery, uno lo tiene que agarrar y limpiar con alcohol la caja de la pizza o donde venga, y si puede darle un golpecito en el horno antes, con el microondas, también va bien, pero en principio, y uno se lava las manos cuando tocó eso. Después siempre el lavado de manos tiene que ser un hábito que hay que incorporar definitivamente, que no a la gente le cuesta mucho, lavarse las manos. Entonces es un hábito del lavado de manos. Hay estudios, Matías, mira, te voy a contar una anécdota, que un poco sale del coronavirus, pero les cuento algo. Hay estudios, ¿saben?, hechos en Estados Unidos, en los baños públicos. En Nueva York hay un parque como si fuera Palermo, el Central Park, que tiene baños públicos, que están impecables. Entonces hicieron un estudio ahí, analizaron si la gente cuando iba al baño, varones y mujeres, se lavaban las manos. Y después, cuando salían, le preguntaban si se habían lavado las manos o no. ¿Quiénes eran los que menos se lavaban las manos? ¿Los varones o las chicas? Las chicas. Las chicas se lavan menos las manos que los varones. ¿Viste? Ellos piensan por ahí cuando van a hacer pis que como no se tocan sus partes íntimas, no se tienen que lavar. Entonces muchas no se lavan, ¿sabías vos? Ni idea. ¿Y quiénes los que más mentían? Que decían que se habían lavado y no se lavaron. Los varones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El lavado de manos es un hábito que le cuesta a gente de todo el mundo, aún en los países más desarrollados. Así que es importante y enseñar a los niños a siempre lavarse las manos cuando llegan a casa, después de jugar, cuando uno vuelve del trabajo, y nos tienen que ver a nosotros. Si nos ven a nosotros, ellos van a imitar. Muy importante el lavado frecuente de manos. Moni, Gracias. Sí, Moni, ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una de las últimas informaciones que salieron estos días también es que había más evidencia de que el virus se estaba transmitiendo por aire. Eso agrava la situación, hay que tener en cuenta algunos otros elementos de prevención. Y yo tengo una pregunta complementaria. Los últimos días yo estoy siguiendo bastante el tema de la pandemia y sobre todo con los datos abiertos del gobierno y demás. Y, digamos, los testeos están como medio ahí estancados en un número, ¿no? Si vos sabés cómo funcionan los testeos por pool, porque es algo por lo que se está hablando en algunos especialistas y me interesaría saber cómo funcionan. Mirá, dos preguntas importantes. La primera, del tema del aire, es muy importante que me preguntes eso, porque vos sabés que si bien la limpieza de las superficies todavía seguimos insistiendo en que se hagan, o sea, limpieza, lavado de manos, limpieza de las superficies, un aspecto que estamos insistiendo mucho, que lo acabo de mencionar con motivo del transporte público, es la ventilación de los lugares cerrados. Es muy importante ventilar con frecuencia los espacios. Por ejemplo, te cuento, en el lugar donde yo trabajo hay una torre donde hay un montón de consultorios. Y resulta que hay varios consultorios que no tienen ventana. Entonces estamos reacondicionando todo para que los médicos estén en consultorios que haya ventanas para poder ventilar. Otro ejemplo, hay muchos lugares, ustedes han visto, sobre todo en el ámbito privado, edificios muy modernos que tienen ventanas selladas, inclusive las terapias intensivas. Tuvieron que cambiar eso y poner ventanas que se abrieran. Inclusive algunas estaban selladas por un tema de seguridad, porque para algún paciente no se pueda ir o escapar o tirarse, ¿no? A veces pasa poco, pero pasa. Entonces tuvieron que hacer
ventanas abiertas. Y ahora hay todo un plan para ventilar adecuadamente. Fíjate, los edificios que hay modernos se hacen todos de oficinas vidriados, todos cerrados, de varios pisos, 20, 30, 40, 50 pisos. Entonces, se está desarrollando toda una normativa para que esos lugares que están funcionando con aire acondicionado, ya sea frío o calor, que se hagan los recambios necesarios para que sea un aire seguro para la gente. Así, lo que me preguntás de la ventilación es muy importante porque hay que hacerlo en casa. Hay que ventilar bien las habitaciones, la casa, el auto con la ventanilla, abrirla, sobre todo cuando uno viaja con otro, que aunque tiene que ir con tapabocas, hay que ventilar, es muy importante por eso que me contás. Y respecto a los testeos, es todo un debate, mirá, el tema de los testeos, pero cuanto más testeemos, mejor. Es un poco el esfuerzo que está haciendo Argentina, cada vez testeando más. A medida que recursos puede testear más. Así que todo este tiempo que estuvimos preparándonos, esta cuarentena que fue tan difícil para muchos, nos permitió también desarrollar esos métodos que no teníamos, prepararnos en muchos aspectos. Así que cuanto más se testee, es mejor, porque vamos a detectar más gente. Y recientemente, un estudio que se hizo vulnerable, concretamente en villas que se llaman emergencia, o como por ejemplo, concretamente el estudio se hizo en el barrio Padre Mujica, ¿no? La Villa 31, en un sector se vio que había, por cada uno que estaba infectado con síntomas, había 8 o 9 que no tenían síntomas, que tenían el virus también. Entonces parece que en esos lugares, donde hay mucha gente concentrada, el testeo ha dado resultado porque nos ha permitido saber y controlar mejor la enfermedad. Igual ahora, en los barrios vulnerables se está bajando la tasa de infección y está aumentando en los barrios de gente más acomodada, ¿no? Porque han empezado a circular más, a trabajar, etcétera. Se está viendo en otros barrios, está aumentando. Así que los testeos siempre ayudan. Saber la situación siempre ayuda. En la medida que se puede, es importante concretarlos. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros y al doctor también. Y tiene que ver algo a colación de lo que preguntaron recién los compañeros, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, ratificó el virus en el aire, que perdura en el aire. ¿No deberíamos redefinir el tema de contacto estrecho y también ver la posibilidad de sumar un elemento de protección personal, trabajando desde la perspectiva de la prevención? Esa es mi pregunta, gracias. Mirá, bueno, siempre estos son procesos dinámicos, digamos, que uno va aprendiendo y uno lo que insiste mucho es en el uso de la protección. ¿Viste? El virus te ingresa por la mucosa nasal, por la boca y por la mucosa ocular. Por eso uno les pide que usen el tapabocas, y cuando están en situaciones que se llaman de aerosolización, eso es más en el ámbito de la salud. Aerosolización tan importante que te puede llegar a enfermar. Son los pacientes que tienen nebulización, o son pacientes que se hacen ciertos procedimientos en el ámbito de la salud. Por eso los barbijos más eficientes se usan en el ámbito de la salud. No tiene mucho sentido estar por la calle con los famosos N95, no tiene mucho sentido. Entonces, por ahora, las partículas de los que están en el aire, el contacto estrecho parece que no van más allá del metro y medio, así que por eso se redujo de 2 a 1. Antes se decía 2, viste que se decía 2. Ahora se redujo a 1,5 porque se vio que esas partículas están y se van cayendo y no están más tiempo que eso como para contagiar. Entonces, eso, lo que vos decís, está muy bueno porque justamente al ir comprendiendo
ese comportamiento se fueron ajustando las normas de contacto estrecho y de cuidado de los elementos de protección personal. Entonces, por eso se hace más cuidado en aquellos que están con pacientes que pueden aerosolizar. Es diferente que un paciente esté tosiendo con el tapabocas que sin bocas. Eso pone la situación. Así que todas esas cosas que vamos aprendiendo, y seguramente no sería raro, digamos, no seguramente, pero no sería raro, como vos decís, Nelson, a medida que vayamos comprendiendo estas cosas. Pero por ahora, yo creo que lo más importante, mira, lo que yo veo es que la gente le ha costado mucho respetar la cuarentena, que era un hecho que la gente no se cuidaba adecuadamente durante la cuarentena, la gente rompía la cuarentena con mucha frecuencia por diversas razones, digamos, ¿no? Yo veo cuando voy por la calle que la gente no tiene bien colocado el barbijo, no lo tiene bien colocado, están cerca unas de otras, en fin, yo por ahí me fijo y veo pero lo que veo es que no se ha respetado la cuarentena como se debió hacer. A mí me parece que se ha mostrado, aparte que el confinamiento ha tenido resultado, no para hacer desaparecer la infección, sino no para mitigar, sino para postergar lo que está ocurriendo ahora. Para postergar, pero nos pudimos preparar. Y además hay ciertas cosas que se hicieron, que la gente no lo sabe porque no se informa, no solamente sea, porque uno dice, bueno, pero ahora estamos en la pandemia, estamos en el pico y se flexibilizó justo ahora. Bueno, justo ahora había necesidad, yo creo que era importante por muchas razones sociales, psicológicas, económicas, por muchas razones es importante haberlo flexibilizado. No hay que aflojar en la responsabilidad del comportamiento y hay que tratar de que la gente lo cumpla, pero además hicieron otras cosas, no solamente que el sistema se prepara, fueron cambiando los criterios para tener a la gente hospitalizada. O sea, no solamente se ha flexibilizado la cuarentena, sino que también se ha cambiado los criterios. Antes un paciente era un paciente con un cuadro leve y quedaba internado 7 días. Y ahora, ya hace un tiempito, una semana, 10 días, que ya a los leves los podemos mandar a su casa pronto. Algunos ni siquiera se internan. Es decir, el sistema de salud se fue preparando para aceptar o poder hacer frente a esta situación que ocurre ahora, lamentablemente que ayer tuvimos más de 100 muertos y que todavía tenemos muchos casos. Y esto va a seguir así, probablemente siga así julio y agosto. Entonces es muy importante que se flexibilice, pero que todos sigamos cumpliendo esta nueva normalidad de usar el tapabocas, lavarnos las manos, no las reuniones sociales. Es un esfuercito más en una situación que es inédita, que nunca el planeta estuvo afectado de la manera, así que tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad entre todos y de responsabilidad. Doctor, una pregunta quería hacer yo, ¿puede ser, Moni? Sí, Roberto, sí, por favor, sí, adelante. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias. Muy claro todo, ¿eh? La verdad que le agradezco. Mi pregunta era la siguiente. Ahí se estuvo escuchando, estuve escuchando por ahí que dice que el virus puede llegar a perder fuerza. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Bueno, esa era, ¿no? No, es importante porque es algo que estamos aprendiendo. El virus tiene capacidad de mutar, que se va transformando. A veces lo hace a una velocidad bastante importante. Eso sería un problema, porque entonces nos pasaría como la gripe, como cambia todos los años, además de que la vacuna, como dije antes, no protege todo el tiempo, 6, 9 meses, el virus va cambiando todos los años, entonces el sistema inmunológico no ese pequeño cambio que hace todos los años. El virus de la gripe cambia su material genético 1% por año. Ese 1% hace que el sistema inmune, que es tan para identificar, reconozca al virus nuevo de la gripe. Por eso hay que vacunarse todos los años. El virus del el coronavirus parece que tiene un comportamiento parecido. Y puede ser que algunas variantes del virus
de este virus tengan menor impacto con algunos resistentes a los antibióticos, pero no tan agresivas para el cuerpo humano. Entonces, estamos viendo y parecería que algunas variantes, como vos decís, podrían tener menos impacto. Pero eso ya es muy finito lo que me estás contando, porque son variantes moleculares, viste, es muy específico del laboratorio, pero podría ser. Buenísimo, Doctor, gracias. Voy a hacer Sí. dos preguntas del chat para que después sigan preguntando los compañeros. Una es, Dale. ¿a cuántas personas puede contagiar un asintomático? Y la siguiente es, ¿las vacunas serán aptas para diabéticos? Bueno, importante las dos. Los asintomáticos contagian poco y nada, hasta lo que sabemos hoy. Empiezan a contagiar 48 a 72 horas antes de empezar con los síntomas. A diferencia de la gripe, que contagia desde 12 a 24 horas antes de empezar con los síntomas, el coronavirus puede empezar a contagiar en una persona asintomática 2 o 3 días antes de empezar con los síntomas. Ahí contagia. Pero algunos asintomáticamente no contagian. De hecho, cuando uno detecta un asintomático por una PCR, un hisopado, el aislamiento se hace solo por 7 días actualmente, porque contagian poco y nada. Y la otra parte de la pregunta era... La vacuna, si va a ser apta para diabéticos. Siempre las vacunas que se prueban en gente sana también están destinadas para personas que son más vulnerables a diferentes tipos de infecciones. Los diabéticos no solamente son más vulnerables al coronavirus, sino a un montón de infecciones más, porque tienen una alteración de su sistema inmunológico, de manera que son siempre candidatos para vacunarse para la gripe, para la neumonía, en fin, para una serie de enfermedades. Y seguramente que esta vacuna, entre los destinatarios, van a estar los diabéticos, sin duda alguna, como también los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, por ejemplo, ¿no? O pulmonares, van a ser candidatos para recibir esta vacuna, sin duda. Sí. ¿Quería hacer una consulta? ¿Puede? Sí, adelante. Sí, Daniel. Hola, hola, ¿cómo le va? Quería hacer una consulta. En un principio se ha dicho que el virus tenía distintas cepas según la región. Una en China, otra habían descubierto acá en Sudamérica. Quería saber si la vacuna va a generalizar todas las cepas. Y otra pregunta que quería hacer es, yo tengo una prima que... Dani, habilita el micrófono. Hola, ¿te escucha? ¿Ahí? Ahora sí, Daniel, te escuché cuando empezaste a hablar de tu prima. Ahí se cortó. Ah, bueno. Que ella labura en el tema salud en España, y cuando empezó el tema de la pandemia le dieron una pastilla a todos los que trabajaban. No sé si acá se hizo lo mismo, qué es lo que le dieron, si es para levantar las defensas, quería saber. Ya, Daniel, importante lo que me decís las vacunas. Las vacunas, la mayoría, hay diferentes proyectos, como te dije, más de 140, 150 proyectos. La mayoría es para generar anticuerpos son las agresivas, son las que por ejemplo, a las vías respiratorias y desencadenan toda la infección y todo lo que ustedes leyeron de la inflamación general. Y cuanto más amplio sea los anticuerpos que se va a generar, mayor va a ser la posibilidad de que se contrarreste todos los efectos del virus. Pero la mayoría están orientadas a anticuerpos contra
las partes que son claves en el desarrollo de la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, hicieron en España como en otros países, tiene relación con lo que mencionaba antes, que hay estudios de investigación donde se está probando drogas para aquellos que estaban expuestos al virus, o que podemos estar expuestos al virus porque somos profesionales de la salud, dar alguna pastilla para ver si nos podía prevenir, como no tenemos vacuna, para prevenir. Pero por ahora esos estudios son de investigación, no tenemos los estudios, no se ha hecho todavía en Argentina. Hay un estudio que se va a empezar para hacer esta prevención en personal de la salud, que son los más expuestos, así que seguramente que eso que le ocurrió a tu prima tuvo que ver con ese estudio de investigación, pero todavía no tenemos claro. Se están estudiando un montón de alternativas para contrarrestar el virus. Una de ellas es esta que mencionaste vos, que seguramente yo creo que en varios de los estudios, en los próximos meses, antes del fin de año, vamos a tener algún resultado, a ver si tenemos alguna otra herramienta para... Una pregunta, Moni. No sé si puedo. Sí, adelante. Sí, como nosotros vamos a recibir gente, vamos a decir en el complejo, quería saber sobre los test de temperatura, porque hay dos escuelas o dos maneras que vemos en los supermercados, por ejemplo, que toman la temperatura en la frente y otra que lo toma en el cuello. ¿Hay una diferencia o hay una manera mejor en la frente o en el cuello para ver uno de síntomas de temperatura? Varias maneras de detectar, porque la detección de temperatura a distancia, que es lo que vos me estás mencionando, hay diferentes formas. Se puede hacer en la frente, que es la más común, se puede hacer en la sien, acá al costadito, se puede hacer en el pulso, que se toca en la carótida, la arteria, y que sienten latir, se puede apuntar ahí, sin tocar, ¿no? Apuntar ahí. Y otra es en la muñeca, donde uno se toma el pulso, porque el problema que tienen las pistolas láser o que se toman a distancia es que no siempre detectan bien en los diferentes... Por ejemplo, nosotros en el ámbito de la salud, donde yo trabajo por lo menos, tuvimos dificultades con los aparatos que compramos y no detectaba bien ni en la frente ni en la sien, entonces medimos en el cuello o directamente en la muñeca. Ya la gente entra, pone la muñeca así y nos miden en la muñeca y da más preciso, sin tocar. Así que, pero depende de cada aparato. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que esos aparatos pueden subestimar la temperatura. Es decir, si uno mide que tiene 37,4, ojo, porque a lo mejor uno le pone un termómetro digital y tiene 37,6. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Estar alerta, hacerse loco con el termómetro, porque es solamente un síntoma, pero nada más. Ok, gracias. Buenas tardes. Moni, Alberto, otra vez. Quisiera hacerle una preguntita al doctor. Sí, Alberto. Disculpe, doctor, la pregunta puede que lo incomode, le pido disculpa, es ignorancia, o desesperación más bien. Según su parecer, según su conocimiento, según su roce en la parte laboral, en base a lo que yo lo estuve escuchando, en base a cómo se comportan los asintomáticos, las prevenciones, los protocolos, su visión hacia adelante de no tener ya más cuarentenas, por darle un nombre, ¿usted ve que llegamos, así entre sus pares, entre sus colegas, podemos llegar ya a no tener más cuarentenas y empezar a vivir con el virus hasta que aparezca esta vacuna que estamos hablando? Gracias. Mira, Alberto, la pregunta que vos me haces es la pregunta del millón, porque es la pregunta que se hacen científicos de todo el mundo. Una de las presunciones
estamos viendo que ocurre es que había varias suposiciones conociendo el virus, el comportamiento. Una, que el virus iba a estar todo el tiempo y no se iba a ir nunca. Eso parece que no ocurre, por lo menos en diferentes partes del mundo. Otra es que iba a desaparecer y no iba a aparecer más, como apareció con otro coronavirus. ¿Se acuerdan? El primer SARS, el MERS, que le llaman, esos fueron limitados. La otra presunción, que es lo que estamos viendo, es que el virus evoluciona en picos, ¿no? En ondas. Está pasando en Europa, está pasando en Oriente, está pasando en muchos lugares, está yendo por ondas. ¿Por qué? Porque había una cosa que nosotros pensábamos que iba a ocurrir, que era lo que ustedes habrán escuchado, la inmunidad de rebaño, ¿vieron? Que es cuando mucha gente tiene la infección, queda controlada la enfermedad, que es una estrategia a la cual apostaron algunos países como el Reino Unido, y tuvieron que echarse atrás, porque se vieron en estudios, por ejemplo, España, un país que quedó totalmente desbordado con todo lo que ustedes leyeron en los medios de tragedia que ocurrió en España. Hicieron un estudio en la población y ¿saben qué porcentaje de personas tenían anticuerpos para el virus? 5%. Con todo lo que tuvo España, no pudieron alcanzar ni acercarse a inmunidad de rebaño, que es cuando está más del 60% con anticuerpos. Así el Reino Unido tuvo que echarse atrás con esa estrategia porque no le funcionó. Así que, ¿qué va a pasar? En Argentina es probable que ocurra algo parecido a lo que pasa en el mundo, supuestamente, que es que va a evolucionar en picos, va a ir y venir, hasta que podamos contar con notas de prevención y con herramientas. Ustedes piensen que no tenemos nada, ninguna, no solo vacuna, sino no tenemos ningún tratamiento efectivo, específico para este virus. Si uno tiene una bacteria, una infección urinaria, una infección en la piel, una infección en el cerebro, tenemos un montón de antibióticos para elegir. Acá no tenemos ni una sola droga que haya probado ser total para este virus. Tampoco tenemos vacuna. Entonces es una situación muy, muy compleja que nunca el planeta tuvo esta situación así, que todos los países estaban afectados de una misma manera, al mismo tiempo. Entonces yo creo, como vos decís, Alberto, que esto es un poco hacer ciencia ficción, futurología, pero pensamos por ahora que se va a comportar en picos, va a ir y venir, y venir y venir, hasta que contemos con herramientas de prevención como la vacuna o de tratamiento que nos ayuden a enfrentar el virus más claramente. Bien, compañeros, vamos a formular 2 preguntas, si le parece, doctor, como para poder ya liberarlo. Ya nos dedicó mucho tiempo, así que voy a hacer una pregunta que está en el chat y después Dale, una cualquier pregunta cosa más. nos volvemos a juntar. Perfecto. La primera pregunta es si el Lisofor cumple la misma función que el alcohol al 70%. ¿Se escuchó? No. Si el Lisofor cumple la misma función que el alcohol al 70%. ¿Quién me hizo esa pregunta? Muy buena. ¿Adriana es? La tomé del chat y no tomé el nombre. No. Ah, no importa, no importa. Bueno, mira. Liliana Plaza ahora... la hizo, Moniquita Liliana Plaza la había hecho. Ok. Muy bien. Mirá, es importante lo que me mencionás por 2 razones. Una, porque van a ver que en el listado que les voy a mandar al acto, está todos los productos domésticos de fácil acceso en el súper, en cualquier súper, para que puedan usar contra el coronavirus. Lo que hay que tener en cuenta con el Lisoform, cuando uno limpia, es que los sistemas de aerosol del Lisoform para limpiar ciertas superficies no están buenos. Por ejemplo, es muy común que la gente el auto, los tapizados
no de cuero o de cuerina o de plástico, no está bueno usar, pero ya les voy a mandar, van a ver que en ese listado tienen todos los productos con sus marcas comerciales y tienen cómo se usan. Así que no me quiero extender en esto porque así podemos hacer alguna otra pregunta y van a ver que se puede usar. Así que muy buena el comentario. ¿Puedo preguntarte? Buenas tardes, Adriana le habla, doctor. Hola, Adriana. La pregunta que yo le quería hacer, ¿qué diferencia hay en el testeo de análisis de sangre al del hisopado en cuanto a la efectividad? Mirá, es importante lo que me decís. El patrón oro que le llamamos nosotros, el gold estándar para diagnóstico, es el hisopado de la nariz o de alguna muestra respiratoria, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se le puede hacer el estudio en la expectoración, lo que uno escupe, es mejor que la nariz inclusive. Entonces, es el método de diagnóstico que te dice que tenés el virus en la vía respiratoria. La serología son estudios que se usan para ver si el paciente tuvo contacto con, pero están desaconsejados hoy. Hoy, martes 21 de julio, 17:27, está desaconsejado para diagnóstico, porque no sabemos bien cómo se interpretan. Todo lo que se está haciendo a nivel de hospitales públicos y algunas instituciones privadas que están haciendo estudios es justamente en el contexto de un estudio de investigación, para tratar de comprender qué significan. Para que vos tengas una idea, en el hospital público, lo sé bien porque aparte mi esposa es la jefa del laboratorio de un hospital público, que es el Hospital María Ferrer, de enfermedades respiratorias, está haciendo este estudio. Hicieron 90.000 estudios de sangre en los profesionales de la salud, altamente expuestos. ¿Cuánto les dio positivo? 500. 90.000, 500 positivos. Y de esos que les dio positivo, un bajo porcentaje les dio positivo. Así que por ahora depende del kit, depende de quién lo haga. Si viene de Singapur no es lo mismo que venga de España o de Alemania. Hay un montón de variables. Viste que el gobierno tuvo que devolver algunos kits que no funcionaban bien. Lo mismo le pasó a España, lo mismo le pasó a Estados Unidos. Que se está viendo. Por suerte tenemos algunos médicos acá en Argentina, la doctora Gamarnik, el CONICET, que salió en el diario y todo, su grupo de trabajo están desarrollando testeos propios, así que por ahora entendiendo, uno no se tiene que quedar enganchado con el tema de la serología, porque lo que hace es un poco preocupar mucho a organizar. Así que el patrón diagnóstico es el hisopado positivo, no la serología. Mónica, ¿podría hacer una pregunta? A ver, adelante. Buenas. Sí. Hola. Pregunto, buenas tardes, doctor. Gracias. Quería consultar si no era más efectivo medir el oxígeno en sangre que la fiebre. Y una segunda pregunta rápida era cómo iba avanzando el tema del suero hiperinmune. Bueno, ¿Hola? ¿Se escuchó? te contesto la segunda, no porque sea fácil, sino porque la respuesta es que no se sabe. Es el suero hiperinmune que tiene anticuerpos, muchos anticuerpos para muchas cosas, y otra que es diferente del plasma del que ha estado enfermo. Son dos cosas diferentes. Las dos, Néstor pregunta, que es muy importante porque muchos médicos ni saben, son distintas, y las dos se están estudiando y no se sabe cuál de las dos es mejor. ¿Sí? Y la otra del oxígeno que me dijiste, lo que hace es tomar la temperatura y si tienen algún síntoma. Los que tienen síntomas
la concentración de oxígeno con ese sistema que se llama saturómetro, que se ve que tiene que tener por lo menos 90 saturación de oxígeno en la sangre. Eso se hace cuando se evalúa médicamente, no es que lo tenés que tener en tu casa. Esos son para los sintomáticos que se evalúan, con los sintomáticos se los evalúa y eventualmente se los tiene que internar cuando es menos de 95. Pero no es que sea una cosa u otra, sino que son en diferentes momentos de la evaluación de la enfermedad. Muchas gracias. Sí, ¿te puedo hacer una Moni. consulta? Pregunta. Hola. Dale. Mirta. Bueno, sí, estoy como Mirta, pero soy Emilce, me quedó del otro chat, perdón, doctor, muy claro sus respuestas. Bueno, mi pregunta es más familiar por el hogar. Cuando uno tiene una febrícula de 37, ¿cómo puede discernir si no es otra enfermedad, una gripe o algo? ¿Y qué hace si se aísla que no viene el médico con los familiares de la casa, ¿no? Porque por lo menos en mi casa somos varios, también la tengo a mi mamá, y a veces sucede que tenés 37 y pico y no sabés si es coronavirus ahora o una gripe y qué haces con el resto de la familia. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, Mirta, es una pregunta que no es fácil. Emilce, perdón, porque ahí te veo como Mirta. Pero mira, Emilce, es importante lo que es, porque a nosotros nos cuesta en la práctica cotidiana diferenciar en este momento de la pandemia. No es fácil. Entonces, uno lo que tiene es que ocuparse sin preocuparse. Si uno hay gente, ojo, hay gente que habitualmente tiene una temperatura corporal baja, maneja 35,5, 36, y 37 y se siente mal. Entonces, cada uno, ¿qué te quiero decir? Que tiene su propio termostato interior, pero por norma se puede tener una base que es 37,5. Entonces, siempre puede haber otros virus, sobre todo cuando hay niños en la casa. Entonces uno tiene que estar, si uno no se siente muy bien, por ahí ni siquiera tenés fiebre, pero estás como medio con dolor de garganta, un poco de moco, no dolor de garganta, un poco de moco, estás medio congelado, tenés un poco de dolor de cabeza, ni por congestión nasal o moco en la nariz, ni por dolor de cabeza, de Argentina ni del mundo te van a hacer el criterios que dice la autoridad sanitaria. Pero vos estás así, te sentís medio, cuando estás en los lugares comunes te usás el tapabocas. Entonces, y cuando estás en tu habitación o en el baño solo, te lo podés sacar. Pero cuando estás en lugares comunes, usar si estornudás o tosés, siempre en el pliegue del codo o en el dorso del antebrazo, y estar alertas, lavarse las no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, y si uno se lo toca inadvertidamente, lavarse las manos, si uno se tocó la nariz o los ojos y tocó una superficie, limpiarla y lavarse las manos, estar alertas, no estar obsesionado ni con el termómetro, ni con los mocos. Ahora después empieza dolor de garganta o tos, un poco de agitación, la verdad que me falta un poco, ahí sí, eso es una alerta y ya hay que prender las luces. Con razonabilidad, ya te digo, sin preocuparse, sino ocuparse y estar alerta. Y si uno tiene dudas, al médico, con la medicina prepaga, con la prestadora, la obra social, para que lo oriente, ¿no? Eso es muy importante. Una pregunta, Moni, ¿puedo? Sí, tiene el micrófono apagado, Mónica. Sí, pregunta. Marta, podés preguntar. Buenas tardes a todos, entre tarde. Doctor, mi pregunta es, yo tengo una nena que nació prematura, extrema, hoy tiene 21 años, ¿no? Y a ella le quedó una displasia bronquiopulmonar crónica. Y con el papá tenemos mucho recaudo, pero él no la deja ni siquiera salir a la vereda. La pregunta mía es si tenemos que tener mucho más recaudo de lo que se dice con ella. No, por supuesto, ella tiene que tener recaudos, tampoco ahogarla, digamos, con recaudos, más una joven, ya que no es más adolescente, hay que darle pautas de alarma, de cuidado,
Por supuesto que tiene que tener alguna cosa adicional porque ella ya tiene sus pulmones enfermos, me imagino que debe estar vacunada para la gripe, para el neumococo. Eso es muy importante, que todos los que necesiten la vacuna estén vacunados porque mantienen el sistema inmunológico alerta. No es que protege contra el coronavirus, pero el sistema inmunológico como que está preparado, digamos, ¿no? Está alerta, así que es importante que esa chica se cuide, pero siempre la responsabilidad. Si ella sale con tapabocas, no juntarse por ahora con los amigos, no hacer reuniones sociales por ahora, si tiene que ir a trabajar que mantenga la distancia social, lo mismo en la calle, en fin. Si uno cumple con todo lo que sugiere la autoridad sanitaria, entre todos, como parece trillado, pero es así, vamos a poder salir adelante. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esto no es pavada, es una situación muy delicada, estamos en un problema muy serio en este momento, sobre todo en el AMBA. Tenemos que, yo les pido por favor, mire, que lo hagan, ustedes son personales, pero piensen también en toda la gente que está en la primera línea de batalla poniendo el pecho a las balas. Y piensen en esa gente que está nosotros la cuidamos muchísimo y no va a trabajar. Eso es lo más tiene importante. Vacunas de Prevenar, tiene todo tipo de vacunas de chiquita que en el sanatorio le pusieron. Perfecto, y ante cualquier síntoma, ella enseguida tiene que preguntarle a su médico y seguramente debe estar. Pero yo cuento con ustedes y con esto, si les parece, vamos cerrando y si quieren después volvemos a juntarnos más adelante, en 15 días, si quieren volvemos a hacer otra. Pero yo les cuento con ustedes que son personal esencial como nosotros, personal de la salud, y que van a cumplir, que van a hacer cumplir en sus familias, a sus amigos, que van que por favor se cuiden, porque esto todavía no pasó, falta un trechito todavía, hagamos las cosas bien, despacito, cada día, paso a paso, que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y obviamente ha sido un honor y por supuesto que lo convocamos para dentro de 2 semanas para dar una charla porque han quedado muchas preguntas pendientes y compañeros que quedaron sin poder entrar a nuestra plataforma. Así que desde ya, muy agradecido por la charla. Jorge, un placer para mí. Anoten estas, junto con Mónica, todas las preguntas que yo no llegué a contestar, y ya la próxima arrancamos de vuelta con estas preguntas ya como un ping-pong. Si les vino bien así, a ustedes, está así, dinámico. Yo aprendí un montón, me hicieron pensar un montón, les agradezco, leen un montón, leen más que muchos médicos, sigan así, intercambiemos información y así aprendemos entre todos. Cuídense. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.